Así es, señores, mi primer palabra fue pan. No fue papá, no fue mamá, y hasta la fecha les digo pan a mis papás. Ah, se crean. Entonces yo era una adicta al pan. Así es, señores, mi nombre es Luisa Fernanda Guerrero Garza y yo era adicta al pan. ¿Eres una persona depresiva? ¿Cambias de humor constantemente? ¿Padeces de sobrepeso, obesidad, gastritis, colitis, colonitis, todo lo terminado en itis, básicamente? ¿Conoces a alguien con trastorno bipolar o tú eres una persona con trastorno bipolar, hiperactividad, déficit de atención, incluye niños, diabetes? Yo te invito a que veas este video y te des una idea de por qué es que estamos tan jodidos. Porque cada vez son más las enfermedades, porque cada vez hay más prevalencia, las enfermedades crónico-degenerativas se vuelven una constante. La respuesta es muy simple. Es por lo que comemos. Pues hello. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el gluten. Los vengo a invitar básicamente a que dejen de tragar tanto pan. Y no solamente pan. Vamos por el punto número 1. ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína del trigo. Básicamente, y a grosso modo, se compone de 2 moléculas. Son varias, pero las principales son gluteninas o gliadinas. Y tú puedes ser sensible a cualquiera de estas 2 moléculas o cualquiera de las otras 12 moléculas que tienen las gliadinas. Ahora bien, ya sabes qué es el gluten. Vámonos un poco de etimología. El gluten viene en la palabra cola. Así es, cola, pegamento. ¿Qué te dice eso? Yo creo que todos hemos visto un pan y lo hermoso que es un pan. Bueno, eso fluffy del pan, eso que tú lo aplastas y se infla, esa propiedad en las pizzas, por ejemplo, eso que le haces así, eso es el gluten. El gluten le da esa propiedad al trigo. Así es. Es por eso que no podemos dejar de tragarlo. Por eso, además de que a la vista es hermoso, al momento de tú consumir el gluten, se liberan unos polipéptidos que se van directamente al cerebro a receptores que son afines a opiáceos. Es decir, que el gluten funciona como una droga. Exactamente. Es por eso que cuando te comes una concha eres feliz y quieres más, o unas galletas. Y quieres más, y más, y más, y más, y más. La razón es muy simple y a la vez un poco compleja, pero vámonos back to basics. El trigo que consumimos ahora tiene 40 veces más gluten que el trigo que se empezó a cultivar hace 10,000 años. Aunado a esto, hay que ponernos a pensar que el trigo que consumimos ahora además es genéticamente modificado y no solamente el gluten es el que se ha visto, digamos, alterado, ¿sí? Y la mayoría, o podría decirse casi creo con toda certeza, que el 99.9% de los alimentos que consumimos que tienen gluten están llenos de aditivos, de conservadores y de otros inflamatorios como el azúcar. Ahora bien, ¿recuerdan todas las enfermedades que les mencioné en un principio? ¿Por qué se relacionan con el gluten, me podrías decir? El gluten es un inflamatorio por excelencia. Vamos a ponerle de una manera gráfica, muy simple. El gluten es como un chicle. Bueno, a nivel intestinal, lo que pasa es, de hecho, ni siquiera estamos preparados para nosotros consumir tanto trigo, tanto gluten. Si tú te remontas a nuestros antepasados, vivían básicamente de la cacería, de la recolección, un poco de granos y de vez en cuando frutas silvestres. No había pan. Y nuestro sistema, nuestro cerebro no ha evolucionado, no ha cambiado, no estamos preparados para estar tragando lo que estamos tragando ahora. Y el gluten es una de las otras miles de cosas que estamos tragando que no debemos de tragar. Anyway, el punto es que el gluten a nivel intestinal no se puede digerir de manera total. Entonces, ¿qué pasa? Se queda pegado en las paredes intestinales. Eso hace que el intestino se vuelva permeable. El síndrome del intestino permeable. Quiere decir que se hacen como pequeños agujeritos en las paredes del intestino. Y imagínate, ¿qué hay en el intestino? Todos sabemos que hay en el intestino. Entonces, ciertas partículas de esto pueden pasar a tu torrente sanguíneo. Pasan por esos pequeños agujeritos. Y hay una comunicación. Entonces, estos tóxicos se pueden ir a cualquier nivel. Imagínate, los tienes en tu sangre, pueden pasar la barrera hematoencefálica, pueden ir al riñón, al hígado, al estómago,
Para empezar, desde el momento que ya hay ciertos tóxicos en tu sangre, ya estás teniendo una inflamación. Una inflamación es igual a ¿qué? Enfermedad, la que quieras, cardiovascular, neurológica, gástrica, pulmonar. O sea, se han hecho tantos estudios y se está descubriendo, nos afecta a nivel sistemático. Ahora bien, ya que entendimos que el gluten es un inflamatorio por excelencia, debes de entender que si tú tienes algún proceso inflamatorio en cualquier nivel, vas a tener trastornos eventualmente. Inclusive por eso a veces batallan para bajar de peso. Pero lo más impresionante es que se ha visto con trastornos de conducta. Y ya hay miles de estudios que comprueban que tu cerebro y tu intestino están comunicados de manera, o sea, bilateral o como se diga. O sea, tanto lo que comes te influye en cómo piensas, como lo que piensas influye en cómo digieres. Porque ahí sí lo tenemos muy claro. Muchas veces es común que digan, es que tengo gastritis porque tengo mucho estrés. Y, ok, sí. Pero no te has puesto a pensar que es porque llevas una alimentación basada en comida rápida o en comida casera, si tú quieres, pero comprada en la calle, comida empaquetada, comida congelada, que es por eso que de repente te sientes muy fatigado, fatigada, que tienes depresión, que de repente te sientes tan abrumado por la vida, porque no te deja pensar, porque lo que estamos comiendo no te deja pensar de manera correcta. Esto es súper comprobadísimo. De hecho, hay un libro que se llama The Brain and Gut Axis y nos habla y nos explica perfectamente esto. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema? El problema es que normalmente los productos con gluten, muchas veces ni siquiera sabemos que tienen gluten, porque tú me puedes decir es que yo no como pan, no como pastas. Pero ¿qué me dices de las salchichas? ¿Qué me dices del queso, del tocino, de la mayoría de los embutidos, de los enlatados, maquillaje, champús, en adhesivo de las estampillas, aderezos? La mayoría de los alimentos empaquetados se les pone gluten o gliadina, algún componente del gluten, porque el gluten es, además, o sea, es tan noble el gluten que nos ayuda a todo. El gluten hasta los albañiles lo utilizan para pegar los bloques. Eso sí, ya no sé. El punto es que trates, como les decía, al menos de limitar. Al menos tú en tu despensa, asegúrate de que tu alimento sea lo más natural posible. Como dice una doctora a la cual admiro bastante, que se llama Sarah Halberg, dice que tus alimentos no tengas que leer que es natural o que proviene de fuente natural. Una lechuga es evidente que es una lechuga, un brócoli es evidente que es un brócoli. A eso me refiero, que no tenga que decir qué es, que tú con simple vista digas, esto es una lechuga, porque parece una lechuga, se ve como una lechuga. Aunque bueno, si te vas a China a lo mejor encuentras lechugas de plástico. Vaya, yo creo que no hay que irnos tampoco extremos, pero sí creo que no es el veneno, es la cantidad. Y es que la verdad es que la mayoría de los alimentos que ahora consumimos, desgraciadamente, están llenos de tantas porquerías, están genéticamente modificados, hasta los naturales. Entonces, por eso luego nos preguntamos por qué la gente está obesa, por qué hay niños obesos, porque hay niños ya con diabetes, porque cada vez las enfermedades son mucho más prevalentes, porque la gente se enferma más joven, porque la gente se la vive estresada y fatigada. Señores, se lo repito, es por lo que estamos comiendo. ¿Qué otra razón quieres para empezar a cambiar tu vida? Ahora que sabes algunos datos, ponte a pensar. El gluten, ¿recuerdan que les dije que es adictivo? ¿Tú crees que la industria alimentaria y la farmacéutica, ojo, no están conscientes de esto? Por supuesto que la industria alimentaria lo sabe y por eso le añade deliberadamente mucho más gluten a sus alimentos y alimentos que ni siquiera deberían de llevar. Ahora bien, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo no como nada de gluten. Pero ¿te acuerdas que te dije que también está el maquillaje en los champús, acondicionadores, cremas corporales, jabón? Tal vez no te lo estés ingiriendo, pero lo estás absorbiendo a través de la piel. Y también te puede estar causando una inflamación. ¿Qué me dices del acné? Además, ¿qué me dices del pan, un pan dulce? Trae gluten y trae azúcar, dos súper adictivos y además los dos son inflamatorios. El azúcar es ácida. Tú puedes decir, pero sabe dulce. Sí, pero cuando entra en nuestro sistema se vuelve ácida, propicia un medio ácido. Y luego también estamos comiendo gluten que también es ácido, o sea, las harinas. Y tenemos una bomba. Una inflamación mega gigante y la gente se pregunta por qué se siente mal, por qué tiene migrañas o por qué volvemos a los trastornos gástricos, por qué está de mal humor. Entonces por eso que el gluten
no solamente per se es así como un problema, sino que la mayoría de los alimentos que contienen gluten están añadidos con otra bola de cosas que obviamente no es natural. Nuestro cuerpo no está listo para estar tragando tanta porquería y a nosotros nos está valiendo un pepino porque se nos hace fácil y porque al final de cuentas, desgraciadamente, nuestra cultura está basada en el tratamiento y no en la prevención. Mitigamos así, dispersamos el humo, pero no apagamos el fuego. No nos ponemos a pensar por qué nos sentimos mal. Simplemente tomamos algo para el dolor, tomamos algo para la gastritis, tomamos algo para la colitis, tomamos algo... Y está mal, porque al final de cuentas la gente termina jodida. Te invito a que leas o que te informes un poco sobre el Dr. David Perlmutter o su libro Cerebro de Pan. Ahí te explica muy bien las consecuencias. Es impresionante, pero él está tratando a la gente realmente con demencia, con trastornos bipolares, autismo inclusive, con solamente la dieta. Haciendo una dieta cetogénica, que es muy baja en carbohidratos, más rica en grasas saludables y proteínas. Hasta les ha quitado el medicamento. ¿Qué alimentos no tienen gluten? El maíz, el amaranto, el arroz, el mijo, la papa, la tapioca, la soya, la quinoa, los más comunes. Esos son los por los que puedes sustituir el trigo. También ya hay pastas sin gluten. Es otro tema que quería abordar. Alimentos gluten free. Aguas porque la mayoría de estos alimentos gluten free se les quita el gluten, pero les añade un chorro de grasas, obviamente que no son saludables, azúcar. Entonces, no, además de que son caros, traen otra bola de porquerías por las cuales lo suplen que sale igual o peor. O sea, ya ni sé. Entonces, es como volvemos, y les repito, les insisto, y van a decir, Luisa, como friegas, alimentación lo más natural posible. Y siempre tomando en cuenta, obviamente no exagerar, porque al final de cuentas el maíz, el arroz, la papa sigue siendo carbohidrato. Y no es lo más saludable que nuestra dieta, más bien no es saludable que nuestra dieta se base más en carbohidratos que en grasas o proteínas. ¿Cómo recomiendo yo que lo hagas? Además de que vayas con un profesional, que lo hagas poco a poco, que no quieras a lo mejor de un jalón quitarte todo. La mayoría de la gente termina botando eso y se vuelve a tragar el mundo 1 o 2 meses después. Y por eso rebotan, etc. Entonces, asesórate. Ve poco a poco. No te frustres, no pasa nada si caes. Es normal. Sobre todo porque también la alimentación se relaciona con lo emocional. Pero si te caes, levántate, sigue adelante y no desistas. Lo importante es la perseverancia y como siempre les digo, una mala comida no te va a hacer que subas de peso, así como una buena comida no te va a hacer que bajes de peso. Entonces es lo que haces tú en general. Si tu dieta diaria es balanceada, es saludable, no pasa nada si de vez en cuando te das una escapadilla o si comes algo que no es tan saludable. Obviamente que tu cuerpo lo va a poder digerir perfectamente, porque no todos los días le estás dando ácido, tóxico. Y ese es el problema, que nuestro cuerpo llega a un punto en el que ya no puede más y es cuando se manifiesta la enfermedad, cuando se manifiesta algún síntoma o algún signo, ¿sí? Pero obviamente si tú lo tienes limpio, va a poder metabolizar perfectamente todo. Nuestro cuerpo es muy sabio, es hermosamente perfecto y es la máquina más asombrosa que existe. Por eso nos aguanta tanto, pero échate la mano y trata de cuidarlo un poco más. Entonces, como tu cuerpo es genial, trátalo de manera genial y te va a responder de manera genial durante muchos años. No te estés programando, porque la gente luego ya se programa, o sea, llegan a una cierta edad y dicen, pues al cabo ya es bien común, que pues ya que la hipertensión, que empiezan con los dolores en todos lados y que la artritis, que también está relacionado con la artritis, olvidé de mencionarlo, con cualquier enfermedad de las articulaciones o reumatoide. Y ya la gente como que dice, pues total, es normal. No es normal, señores. Bueno, ya tampoco, no los quiero traumar. Decir así ya cuando... No, nada más quiero darles un poco de información. Rápidamente. Gluten es un inflamatorio por excelencia. Entonces, elimínalo. Cualquier cosa que te inflame, te enferma. Y te provoca que batalles más para bajar de peso. Antes de a lo mejor satanizar o de creer que no es verdad, investiga y date cuenta que las cosas han cambiado. Las reglas cambian, señores. No son como nos habían contado. That's why we're fucked. Y la industria alimentaria y farmacéutica nos quiere enfermos y muertos porque somos demasiados. Y para poder tener el nuevo orden mundial, aparte nos necesitan tener pendejos. Y la comida que estamos comiendo nos apendeja. En verdad, el azúcar te hace estúpido.
Anyway, espero que te haya gustado este video, que te haya servido de algo, pero sobre todo que lo apliques. Me acuerdo a sus órdenes, cualquier duda o aclaración, yo encantada de responderles. Y nos vemos la próxima vez. Acabo de ver mis ojeras, son terribles. Eso no se relaciona con el gluten, ¿eh? Se crean.